Bueno, vamos a iniciar con el tutorial del ejercicio 6, que ahora, a diferencia de los anteriores que estaban sobre el eje de las X, ahora vamos a estar ubicados en algún punto del plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos dos cargas, Q1 y Q2 de diferente signo, y una de ellas va a estar en el origen, por ejemplo Q1, y Q2, que es la carga positiva, va a estar en otra coordenada, va a estar en la coordenada 1,1 medio, que la estoy poniendo aquí. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿dónde tendríamos que poner un electrón? ¿En qué posición en el plano? De tal manera que esté en equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aplicar las reglas que ya habíamos visto anteriormente. La primera de ellas es que la carga se va a tener que colocar en algún punto sobre la línea que une a las dos cargas originales. Entonces, aquí en color negro en línea punteada estoy poniendo pues las posibles opciones, ¿no? Ya habíamos visto que la parte de en medio entre las dos cargas, esa va a estar destinada solamente al caso en el cual las dos cargas tengan el mismo signo. Entonces, como estas dos Q1 y Q2 tienen signos diferentes, pues van a tener que estar ubicadas en alguna posición, pero que esté por fuera, ¿no? Ya sea de este lado o de este lado. Entonces aquí estoy poniendo, por ejemplo, la carga del electrón, que es de menos 1,6 por 10 a la menos 19, que comparado con esto es muy, muy, muy pequeñito. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hacer el análisis de dónde sería factible que pudiera estar, ¿no? Por ejemplo, le estoy poniendo en esta posición, en alguna posición al lado de Q2, ¿no? Entonces, si lo observamos, por ejemplo, entre Q2 y Q3, pues hay una fuerza de atracción que es la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Entonces, el electrón se sentiría muy atraído hacia esta carga y además porque esta es muy grande, ¿no? Entonces, y además como la separación es pequeñita, pues esta fuerza sí sería muy grande. Ahora, entre Q1 y Q3, bueno, pues vemos que en principio estas dos son del mismo signo, por lo tanto, esta carga el electrón tendería a sentirse repelido. Sin embargo, también hay un problema aquí, porque tanto esta carga como esta carga son de valor muy pequeñito y están separadas una gran distancia, que es la que va de aquí hasta acá. Eso significa que la fuerza eléctrica de repulsión tendría un valor mucho menor comparado con la fuerza que ejerce 2 sobre 3, dado que esta también tiene una carga muy grande, ¿no? Y esta también tiene una carga muy pequeña. Entonces, les invito a que hagan el análisis de la condición de equilibrio para este caso y se den cuenta si acaso es factible esa opción, ¿no? Que se encuentre en el primer cuadrante. Ahora, la propuesta que yo hago es que veamos el otro lado, es decir, que el electrón se ubique en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, me vuelvo a fijar, ¿no? Por ejemplo, entre Q1 y Q1 y Q3, pues como son del mismo signo, pues va a haber una fuerza de repulsión que ya vimos que tiene un determinado valor. Pero como ahorita, aquí en este caso la estoy poniendo también cerca, pues es factible que esa fuerza también se pueda incrementar. Entonces aquí estoy poniendo esa F123 que apunta pero hacia la izquierda. Y ahora entre la 2 y la 3, pues se ve que puede estar un poco más equilibrada en cuanto al valor numérico, porque pues esta y esta ya están separadas una gran distancia. Si bien esta tiene un valor muy grande, bueno, lo que lo contrarresta es que están separadas también una gran distancia. Recuerden ustedes que la ley de Coulomb es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces sí, esta es más factible de poder proponer. Entonces, si esa es la consideración, bueno, pues vamos a poner nuestra condición de equilibrio en cuanto a la fuerza eléctrica. La 2 sobre la 3 tendría que ser, y eso es lo que vamos a buscar ahorita,
sería igual a la fuerza que ejerce la 1 sobre 3. Y aquí lo que vamos a hacer pues es sustituir, ¿no? Lo que ya sabemos, el valor absoluto del producto de las cargas 2 y 3 entre la separación al cuadrado entre las cargas 2 y 3, que es esta y esta. Y lo mismo de este lado, aquí sería la constante, el producto de estas dos cargas, la 1 y la 3, entre el cuadrado de la distancia 1, 3, que sería la distancia es la que va de aquí hasta acá. Entonces aquí la dificultad estriba en que ahora las distancias pues no están sobre el eje de las X o el eje de las Y. Y eso nos va a obligar a pensar en otra estrategia para encontrar esas distancias. La primera cosa que tenemos que considerar es que aquí esta línea punteada, esta recta punteada, tiene una inclinación, le voy a llamar esa inclinación teta. Y bueno, lo que yo conozco, por ejemplo, para este triángulo, el que va de aquí para acá, el que tiene esta hipotenusa y estos lados, lo que yo conozco es esta altura, que sería el cateto opuesto de este triángulo, y este cateto adyacente que vale 1. Entonces, con la función trigonométrica tangente del ángulo teta, que yo sé que es cateto opuesto entre cateto adyacente, pues sustituyo esto que vale 0.5 entre esta distancia que vale 1 y esta tangente, este valor de tangente se va a valer para cualquier triángulo semejante, ¿no? a este de aquí, ¿sí? En particular, si yo prolongo esta recta hacia abajo, pues voy a observar que también este ángulo que está aquí es exactamente el mismo que está acá. Entonces, este triángulo es equivalente o semejante, es semejante más bien a este triángulo. Entonces, la tangente de este ángulo será exactamente la misma que para este ángulo. Solamente que para este ángulo, bueno, voy a utilizar, como ya sé que está en el tercer cuadrante, yo sé que de aquí para acá estamos a una distancia de menos valor absoluto de X. La estoy poniendo así para asegurar que efectivamente me encuentro en el tercer cuadrante. No le pongo simplemente menos X porque menos X es el inverso aditivo de X y menos valor absoluto de X ya me estoy asegurando que es un número negativo. Lo mismo con la parte en Y, la voy a poner de aquí para abajo como menos valor absoluto de Y y ya me estoy asegurando que estoy por debajo del eje de las Y. De tal manera que la tangente de este ángulo también sería menos valor absoluto de Y entre menos valor absoluto de X, que es lo que estoy poniendo aquí, pero ya con los signos simplificados. De lo cual lo que podemos hacer es despejar a una de las variables. Por ejemplo, yo despejé a valor absoluto de Y, que me quedaría como 0.5 por X. Esta relación me va a ser muy útil para poder simplificar en cuanto a la expresión para obtener a las distancias. Ahora, vamos a recordar un poquito de geometría de la vocacional o de la preparatoria, donde nos decían que la distancia entre dos puntos que tienen coordenadas x1 y y1 y el otro punto que tiene coordenadas x2 y y2 está dado por el teorema de Pitágoras, salvo que aquí voy a poner x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, eso es lo que vamos a utilizar, por ejemplo, para analizar la distancia al cuadrado entre 2 y 3, por ejemplo, entre esta y esta. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que esta sería la posición, la final y esta la inicial. Entonces, aquí sería x2, pues tiene valor 1, menos x1, pero x1 vale menos valor absoluto de x. Eso al cuadrado. Más la y2, pero yo sé que este tiene coordenada 0.5, menos la y1, pero la y1 yo sé que está dada por menos valor absoluto de y, que es lo que estoy poniendo aquí. Entonces lo que tendrán que hacer ya después pues es simplificar esta expresión como 1 más valor absoluto de x al cuadrado más 0.5 más valor absoluto de y al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tienen una distancia que está definida en términos de valor absoluto de x y valor absoluto de y. Entonces ahí van a seguir teniendo
dos variables. Entonces aquí la sugerencia es que ustedes sustituyan este valor absoluto de y aquí, ¿sí? Para que toda la distancia al cuadrado les quede solamente en términos del valor absoluto de x, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya con eso, pues ahora vamos a ver la segunda distancia, que es la R13 al cuadrado, ¿no? Que en este caso la distancia al cuadrado entre 1, entre la carga 1 y la carga 3 sería esta distancia. Y lo mismo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, pero ahora con este triángulo, donde aquí tendría que poner menos valor absoluto de x al cuadrado. Pero yo sé que cuando lo ponga al cuadrado el signo menos se me va a cancelar. Y el valor absoluto de x elevado al cuadrado, pues siempre me va a dar un número positivo, entonces lo puedo dejar simplemente como x y no hay ningún problema. Lo mismo para el siguiente, ¿no? Que sería más menos valor absoluto de y al cuadrado y la misma historia, ¿no? Menos al cuadrado me va a dar positivo y el valor absoluto de y al cuadrado pues es exactamente el mismo que y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esas partes sí les pido que las pongan explícitamente en el desarrollo de su ejercicio para que se den cuenta de cómo llegan a esta simplificación. Bueno, entonces aquí les voy a pedir también que tomen en cuenta la sugerencia de sustituir el valor absoluto de y como 0.5 valor absoluto de x para que en esta parte les quede también igual una expresión que solamente contenga al valor de x elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, pues una vez que tienen eso, pues sustituyen los valores numéricos. Aquí observen, se les va a cancelar la K con la K, el valor absoluto de Q3 con el valor absoluto de Q3, que ya sabíamos que era el del electrón, y solamente nos va a quedar todo en términos de Q2, Q1 y estas distancias al cuadrado, que son las que van a aparecer aquí, pero ya con únicamente una variable que va a ser el valor absoluto de X. O también lo pueden hacer si gustan, en lugar de sustituir a y, pueden despejar a x y sustituirlo. Y entonces toda la ecuación les quedaría en términos de y. Bueno, entonces una vez que tengan eso, despejan a la variable, ¿no? Y entonces, pues evidentemente el valor absoluto les va a quedar un número positivo, pero ustedes ya saben que como están en el tercer cuadrante, van a estar en la coordenada de menos valor absoluto de x. Entonces los invito a que hagan los cálculos numéricos, hagan la parte algebraica y tengan mucho cuidado en el uso del valor absoluto, porque un mal manejo nos puede llevar a cometer unos errores. Entonces aquí también igual hagan las simplificaciones de quiten los cocientes, pásenlos multiplicando del otro lado, apliquen raíz cuadrada en lugar de desarrollar los cuadrados para que obtengan una expresión más sencilla. Y eso sería todo.